¿Me siguen escuchando bien? Sí. Muy bien. Creo que ya estoy tratando de dejarla grabada para compartírselas después la clase. Muy bien, entonces sí se pudo que me añadieran al grupo, si no les voy mandando... Ah, no, pues sí, si lo vemos no necesito ahorita mandar ninguna captura. Entonces está muy bien. ¿Sí ven bien la actividad? ¿Todo bien? Ok, ahora sí vamos a comenzar entonces. La última clase, ¿recuerdan qué fue lo que vimos? Estuvimos hablando, si mal no recuerdo, lo que era, la paráfrasis. ¿Recuerdan todo eso? Pues recapitulando, vamos a ver la definición de cada cosa, ¿no? Está por aquí. Una ficha de resumen es aquella en la que se escribe en pocas palabras lo que el autor dijo en un texto más largo. Entonces, en un resumen voy a tomar las palabras del autor, tal vez incluyendo algunas muy ligeras modificaciones, pero conservando su idea, y lo voy a escribir de nuevo, marcando que es un resumen de cierto texto, ¿no? Dice que también están las fichas textuales y que ahí sí se deben escribir las palabras del autor tal y como las dijo, tal como las redactó. Y por último están las fichas de paráfrasis o la paráfrasis, que es de un texto. Una vez que lo lees, que lo comprendes, con tus palabras, decir cuál es la idea del texto, ¿no? O de qué está tratando, pero ahora sí a partir de tu propia concepción del mismo, ¿no? Ya no tomas las palabras del autor, sino que con tus palabras vas escribiendo, definiendo lo que el autor quiso decir. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre paráfrasis y entre un resumen o entre una ficha textual? ¿Cuál es la diferencia más importante? Paráfrasis. El resumen. ¿Cuál es la diferencia más importante? ¿O cómo sé que se trata de un resumen y cómo de una paráfrasis? Si me dicen que haga un resumen y una paráfrasis, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? El resumen es que lo tiene que resumir tal y como está escrito en el cuaderno y quién lo escribe, ¿no? Así es. Y la paráfrasis es que lo puede escribir con sus propias palabras. Exacto. Pero bueno, tratándose del mismo tema, pero con sus propias palabras. Exactamente. Muy bien. También estuvimos hablando de los organizadores gráficos, si mal no recuerdo. Y ahorita vamos a meternos un poquito más de lleno en el tema. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Me ayudan a leer este parrafito? Las dos. De esta época que estamos viviendo se le ha llamado la área de la información, y es que como en ningún momento de la historia es posible contar la información, casi en el mismo momento en que sucede a principios del siglo pasado, se habían seguido de muchos días y quizá meses, no ser una catástrofe como la del ¿Se ve ahí? la del tsunami, el tsunami que ocurrió en Indonesia. Muy bien. ¿Qué nos dice este primer párrafo? ¿Qué entendemos de esta primera parte?
Pues que la tecnología está muy avanzada, podemos encontrar información muy fácilmente. Nos informamos de una manera más rápida, porque antes nos informábamos, no nos informábamos, nos podíamos informar tal vez un mes o una semana después de todo lo que estaba pasando. Y hoy están pasando las cosas y el mismo día nos podemos informar, el misma hora. Exactamente, dice que como nunca antes, ahora pues es posible ya al instante enterarte de cualquier cosa que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bien. Sí, en cualquier parte del mundo. Exactamente. Y dice, en este momento puedes informarte sobre lo que está ocurriendo en otros lugares con solo prender la televisión o con escuchar la radio. Aún las comunidades más apartadas cuentan con alguno de estos medios y los utilizan de forma frecuente. Basta recordar aquellas comunidades que utilizan la radio para mandar avisos a la comunidad. Y esto es muy cierto. Bueno, ¿ustedes suelen utilizar la radio? ¿Escuchan la radio? Sí. ¿En qué momento del día la escuchan? ¿O con qué frecuencia? Bueno, la radio casi no, pero la televisión en las mañanas. Muy bien. Y la radio pues solo cuando las gente En los carros. Muy bien. ¿Y cuál medio creen que sea como más eficiente o cuál creen que tenga como más audiencia, la televisión o la radio? La internet. Es Hoy en muy día cierto. todo el mundo está pegado a sus celulares y todo el mundo está en línea cibernética. Aún más que la televisión, ya la televisión está formando parte del segundo lugar, ya casi nadie tiene cable en sus casas. Exactamente, ya están quedando como en un segundo lugar, ¿no? Si ya nos ponemos a pensar exactamente, ya todo el mundo trae su teléfono con internet y ya cualquier cosa que necesiten consultar, pues está en este medio y ya dejan la televisión de lado, aunque entre la tele y la radio yo creo que todavía tiene un poco más de audiencia la televisión, ¿no? Como que la radio sí es un poco más obsoleta, pero pues son medios importantes. Muy bien. Nos dice que la radio, la televisión y el internet son fuentes de información con la que contamos en la actualidad. Ya mencionamos ahorita la importancia de cada una. Sin importar en dónde estés, puedes enterarte de lo que pasa, ¿no? Muy bien. Y nos dice, observa la imagen de la derecha y comenta acerca de su contenido. ¿Qué aparece en esta imagen? Periódico. Ujú. Prensa. Ajá. Y lo demás, no sé muy bien. Es como ¿Como radio? sí, es como una radio. Esta es una televisión, miren. Ajá. Sí, pues el periódico, el radio. Muy bien. Entonces, ¿me ayudan a leer este párrafo? ¿Sí alcanzan a leer bien ahí? ¿Reflexiona? Ajá. Dice, en la evolución de las noticias humanas, con la aparición de la propiedad privada y los estados nacionales, las diferencias entre clases sociales y los conflictos entre seres humanos y países han ido en aumento hasta niveles de barbarie que han degenerado en la miseria extrema de pueblos enteros, hambrunas, insalubridad, degradación del medio ambiente y guerras. Actualmente, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación y cada vez carece más la expresión de organizaciones que luchan por la salvación del planeta. Muy bien. ¿Qué nos da a entender este párrafo? ¿Qué entendimos por él? Habla del planeta. Ujú. Habla de los problemas ahorita de todo, de la contaminación, de la pobreza, y en vez de mejorarlo, estamos acabándolo más. Llevándolo a los extremos, ¿verdad? Entonces nos dice que, pues como sociedad hemos ido terminando con el planeta en el sentido de que pues pasan cosas
terribles, ¿no? Nos habla de la miseria, las hambrunas, el medio ambiente, las guerras, pero dice que pues sí hay como una conciencia internacional y que hay muchas organizaciones que luchan por la salvación del planeta, ¿no? Ok. Y nos dice, recuerda lo que has escuchado últimamente en los noticiarios, lo que has visto en la tele, lo que la gente dice a tu alrededor y contesta las siguientes preguntas. ¿A dónde crees que va el mundo? ¿Ustedes qué piensan? No, pues, o sea, a como vamos, pues va a un calentamiento, una sobrepoblación. Y al sobrecalentamiento global, si seguimos así como vamos, pues a una destrucción. Definitivamente sí. Nos estamos muriendo. Bueno, tampoco tan así, pero la verdad es que sí. Yo creo que la crisis pero- ambiental es lo de lo más Sí, pero los difícil. incendios pues se están dando en diferentes países. Los incendios están mucho son más que antes. Sí, Por lo mismo, sí, que estamos acabando nosotros mismos con nuestro ecosistema. exactamente. Ya estamos a niveles muy extremos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chiquita, sí, pues sí se decía como mucho eh, como de inculcarnos el reciclar y el cuidar el medio ambiente, pero ahora sí ya estamos como muy lejos de aquel entonces, ¿no? Ahora sí estamos definitivamente en una crisis ambiental muy grande, pero creo que todavía se puede hacer algo. Podemos Muy hacer bien, algo sobre eso. exactamente. ¿Cómo se imaginan su país en el futuro? Pues si reciclamos y ponemos de nuestra parte, pues yo creo que mejor, pero si vamos de mal en peor, pues yo creo que va a estar peor que hoy. La verdad, sí. Pues yo creo que sí se ha como logrado tener un buen alcance en el sentido de que, pues, como sociedad y en los medios y en todos lados sí se escucha mucho el como fomentar el cuidado del ambiente, de hacer esa conciencia para... Ay, perdón, estoy cargándola. Listo. Un planeta verde. Sí, ya si se fijan en todos lados ya no usar desechables, llevar tu bote, ¿no? De agua, hasta ya si vas a algún lugar hasta tu plato, ¿no? Tu topper si necesitas comprar como comida. Y pues creo que sí, estas acciones son muy importantes, aunque sean chiquitas y que En unas empiecen por tiendas ti. ya no quieren dar bolsas, tienes que llevar más. Sí, ya no quieren de Está esas, bien. también es importante. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Es un inicio muy bueno, bueno, es una acción muy buena porque imagínense la cantidad de bolsas de plástico, la basura ya no cabe en el mundo y pues eso es lo que ha generado Aunque no, toda la aunque no, desgracia, casi ¿no? no. Las señoras van a cargar bolsas. También yo pienso que debería de cambiar mucho eso de los pañales desechables, Sí, también es un porque tema un muy pañal complicado. desechable demoran en desintegrarse 10 años, hasta 15, un solo pañal. Uno. No solo eso. Y ahora todos los que usa un bebé en sus primeros La botella de meses, plástico. terrible. Sus tenis, por favor, úsenlos hasta que estén bien viejitos, porque también contaminan. Sí, también es lo que estaba viendo, la cuestión de la ropa incluso, cuánta agua se necesita para como producir todas estas prendas, ajá. También estaba viendo incluso sigo como varias páginas que fomentan como el cuidado ambiental, y estaba viendo también que no es como muy recomendable lavar tan seguido, por ejemplo, pantalones de mezclilla o prendas así que como que no se ensucian mucho en el sentido de que gastas muchísima agua y... Ay, permítame, pues. Ay, mi papá. Ay, perdón, listo. Les decía, estaba viendo, no recuerdo la cifra exacta, pero son muchísimos litros los que se usan para producir las prendas, y también en cuanto tú a lavarlas, también es un gasto muy grande, entonces es como solo lava cuando es muy necesario, trata siempre
de cuidar que no se ensucie y esas cosas. Pero bueno, estaría muy bien que un día, una clase, habláramos como de esas cosas, ¿no? Estaría muy padre que hiciéramos algo relacionado a lo ambiental. Muy Tenemos bien. que hacer algo, si no queremos salvar el planeta, ¿no? La verdad, sí. Muy Sin bien, el planeta no hay futuro. la verdad que sí. ¿Planearía alguna actividad para que la hagamos juntos a ver qué se me ocurre? Muy bien. Entonces, Ojalá, obra maestra. muy bien. Dice, comenten en el círculo de estudios acerca de la forma en que obtienen la información en los medios electrónicos. ¿Me ayudan a leer este parrafito, por favor? Desde donde dice ahora. Ahora que estás familiarizado con las consultas de diferentes fuentes de información, es importante que consideres que siempre habrá diferentes versiones de las cosas, de acuerdo con las verdades de quien les expresa, dado que cada medio y cada espacio de publicación presenta la información desde su perspectiva. Anteriormente, te hemos recomendado consultar diversas fuentes de información precisamente como una forma de comprar las diferentes visiones de los autores, de manera de tu propia interpretación de la verdad esté mejor fundamentada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de consultar diversas fuentes al momento de investigar? Por ejemplo, aquí en el proyecto que llevamos, ¿qué importancia tiene que vayan a consultar varias fuentes? O en qué, sí, qué valor tiene o por qué debe hacerse? Bueno, nos lleva como a recibir, como a buscar información más con fuente. Está bien, Si es buscar en diferentes verdad o no es fuentes. verdad, Ajá, si en verdad pasó, no pasó, Sí. porque a veces ponen en pánico a las personas sin saber de verdad de lo que está pasando. Digna la información. Exactamente, porque muchas veces puede que sea información falsa, ¿no? O aquí, como lo dice, que muestre su visión de las cosas. Entonces, lo mejor es como buscar en diferentes sitios, en diversas fuentes, hasta que tú, en base a tu criterio, puedas decidir, no, pues esta información es la más objetiva. ¿Recuerdan el significado de objetivo y subjetivo? ¿Lo recuerdan? Ok, quedamos que el significado de objetividad es describir las cosas tal y como son, sin utilizar ningún tipo de juicio de valor, ningún sentimiento. Decir las cosas tal cual. No se escuchó la primera palabra que dijo. La de objetividad. Sí, Ajá. Ok, quedamos que eso es objetividad, ¿no? O cuando decimos que es una descripción objetiva o que vemos algo objetivamente. Es cuando no se hace ningún tipo de valoración o no puedes como expresar ningún sentimiento a partir de lo que estás viendo, de lo que estás expresando. Y dábamos el ejemplo de la imagen de una casa, no sé si les tocó estar en esa clase o si lo recuerdan. Vamos a... Casa, qué casa tan bonita. Ajá, esa sería una descripción subjetiva, porque estás utilizando adjetivos calificativos y estás utilizando un sentimiento, ¿no? Vamos a hacer la actividad de nuevo. Por ejemplo, yo busco una casa, ¿no? Ajá. Si yo les digo, descríbanme objetivamente esta casa o este lugar, ¿qué me dirían? Objetivamente. No se ve. está grande. Es grande, tiene una piscina. Una casa con una piscina Es de 2 puntos. de 2 pisos. Exacto. Así sería Qué objetivamente, bonita ¿no? casa. Esa sería subjetiva, porque ya estás usando Qué una bonita valoración. Exactamente.
Entonces, si yo digo, es una casa grande, bonita, con una alberca preciosa, ahí ya es una descripción subjetiva, porque ya estoy haciendo una valoración, porque puede que no para todos sea lo mismo. Puede que alguien diga, pues a mí no me gusta, pues es una casa fea, puede que alguien lo diga, ¿no? O esa alberca ahí no me gusta cómo se ve, Sí. puede ser. Entonces, cuando ya entras en la cuestión de los sentimientos o en cómo cada quien ve las cosas, estamos hablando de algo subjetivo. Esto también entra en el sentido de, por ejemplo, dar una opinión. Dar una opinión es algo subjetivo, porque a partir de lo que tú piensas, de tus creencias, estás expresando algo, pero no es algo objetivo, porque como ya pasó por ti, es decir, por lo que tú piensas, por lo que crees, por cómo eres, ya no es información objetiva. ¿Cuál sería un ejemplo de información objetiva o algo que no tuviera ningún juicio de valor? La ciencia, por ejemplo, ¿no? La información científica, todas estas investigaciones, todo es información muy objetiva. No pueden utilizar ningún tipo de juicio, ningún tipo de sentimiento. Y esta es información que nadie puede como contradecir, ¿no? Es lo que es y es objetivamente, es esto, ¿no? Por ejemplo, si vas al doctor, no te va a decir, ay, yo pienso que te ves muy mal, mira, estás muy pálida, etcétera, ¿no? Pues te va a dar un diagnóstico objetivo, pues mira, lo que tienes es esto, se trata de esta manera, pero nunca va a utilizar como los sentimientos al dar un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces esa era recordando la diferencia entre objetividad y subjetividad. Objetivo, tal y como es, no uso sentimientos. Subjetivo, uso sentimientos. Muy bien. ¿Me ayudan a leer este recuadro? Existen diferentes fuentes de información. ¿Ese, maestra? Sí, claro. Dice, existen diferentes fuentes de información entre las que se encuentran audiovisuales, audios, radios, videos, cine, electrónicas, páginas de internet que contienen artículos de revista, boletines, documentos, correo electrónico, libros en línea, artículos de enciclopedia electrónica, archivos y foros y chat. Al investigar sobre un tema en cualquiera de estos medios, es necesario que anotes los datos del autor, fecha de publicación y de consulta, así como del lugar donde obtuviste la información. A estos datos se les conoce como fuente. Muy bien. Entonces nos dice que hay dos tipos como de fuentes de información, ¿no? Creo que ya lo habíamos analizado también en clases anteriores, las audiovisuales y las electrónicas, ¿no? Ok, audiovisuales, pues nos lo dice el mismo nombre, ¿no? La radio, videos, cine, audios. Y electrónicas, pues tal cual son las páginas de internet. Puede ser algún artículo, una enciclopedia en línea, por ejemplo, ¿no? Y nos dice que cuando consultamos estas fuentes, que yo creo que son como las más fáciles, digo, también es muy importante siempre ir como a libros, etcétera, ¿no? Pero ahora ya está en internet, puedes encontrar libros, así que pues está muy bien, ¿no? Pero dice que es importante anotar los datos del autor, la fecha de publicación y la fecha en que lo consultaste. Muy bien. Y esto es una fuente. Una fuente es el lugar de donde obtuve mi información, es decir, la página de internet, quién lo escribió, cuándo lo consulté yo, etcétera, ¿no? Es el sitio de donde obtuve la información. Esa es mi fuente. Muy bien. Y tenemos una actividad de hacer como una especie de comparación. Si recuerdan, ahorita estábamos diciendo por qué deberíamos o por qué lo ideal es consultar como varias fuentes diferentes o varios medios diferentes cuando se quiere obtener determinada información. Y nos dice que consultes medios
que hablen sobre la paternidad, pero podemos tomar cualquier otro tema. ¿Pueden recordar alguna noticia o algún dato que hayan escuchado, por ejemplo, en la radio, o que hayan visto en la tele, o que hayan leído en internet, pero que haya sido una versión diferente? ¿Pueden recordar como la misma noticia, pero desde perspectivas diferentes? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿De cualquier noticia? Que hayan visto en la tele o que hayan leído en internet, pero que tenga un punto de vista tal vez diferente, o recuerdan si decían lo mismo, se parecían, no se parecían. Lo que acaba de pasar apenas, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, al final no sabíamos la verdad. Es que dice la maestra que una noticia, que unos medios decían una cosa, otros decían otra cosa, y yo les digo, pues lo que acaba de pasar con José, unos decían Sí. otros decían. Eso es muy cierto. Decían muchas cosas sobre esa noticia, ¿no? Sí. Que si ya estaba el cuerpo, quién sabe dónde. Y entonces, pues eso los medios andaban locos porque no sabían dar una noticia fidedigna, no se sabía. Exacto. Pues todos pues ahora sí que por negocio, pues sacaban notas a lo que fuera, Sí. pero pues no era información real. Eso es muy cierto, es un buen ejemplo. Muy bien. Entonces, aquí es importante siempre checar la fuente, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez que se haya visto esto en una revista o en una nota de espectáculos, de chismes, por ejemplo, a haberla leído en un comunicado oficial de un periódico que hayan dicho sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que ese sería ya un poquito más de confiar la información. Sí, maestra, así es. Exactamente, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque luego también, o bueno, no sé si les ha ocurrido, que comparten muchas noticias falsas como en Facebook, así de muy extravagantes, ¿no? Pero muchas veces no son verdad, entonces siempre revisen las fuentes de información, como ahorita mencionábamos, ¿no? Tal vez lo que vi en la tele no es cierto, o el noticiero lo acomodó a su gana, pero pues yo al leer eso en internet o al fijarme en un periódico puedo tener una visión diferente de lo que sucedió, ¿no? Entonces siempre vayan a fuentes diferentes. La información de... Exactamente. Nos dice, cuando la cantidad de información con la que se cuenta es mucha, cuando tienes mucha información y no la puedes organizar rápidamente, se deben utilizar organizadores gráficos. ¿Recuerdan lo que son los organizadores gráficos? Maestra, ¿cómo se llama la estatua que pusieron allá en México, la del perro callejero? ¿Cuál, perdón? La del perro callejero, ¿cómo se llama? ¿El peluchón o cómo se llama? Ay, creo que sí. Sí, creo que sé cuál es. Sí, era peluche. Sí, Ajá. es verdad, es una estatua que pusieron en honor a los perros callejeros, pero es la primera que pusieron. Oh, sí, maestra, eso es cierto. La verdad no estoy muy segura, pero podemos buscarlo. A ver. ¿Cómo es una estatua? Sí. ¿Aquí en México? Sí, en México. Soy una experta en el teclado, maestra. Yo me demoro no sé cuánto para escribir eso. Ay, con práctica, con práctica. Ok. Sí, al parecer sí es. No sé si se refieren a esta o si vieron hace poquito una noticia de... Ah, peluso, sí, es el peluso, maestra. ¿Mande? Sí, ¿Sí? es el peluso. Sí, aquí está. Es este. Oh, A ver. Lo acabas de poner. Es este, el peluso. oh, en En honor la a primera imagen, el tercero, uno de esos. esta misma. Es en honor al Órale. perro callejero. Oh, mira, Sí, yo no sí, sí. sabía eso. Yo Ay, se me tampoco. acaba de acordar de eso.
Pero sí, sí, al parecer ahí está en la Ciudad de México. Yo tampoco lo sabía. Ya se escucha preocupado. Sí, milagros caninos. Ok, sí, está muy padre. Perro callejero en Ciudad de México, ¿viste? Sí, miren, Pero tiene una estaría bueno que también plaquita. ajá, mira, Mi ese único sí. delito fue nacer. Ay, qué triste, maestra. Yo no lo puedo leer porque Yo vi esa placa. A ver, ¿qué? ¿Yo ya lo leí? Pues yo no lo puedo leer Es que porque yo no, se me hace es que yo no veo bien. Dice, mi único delito fue nacer y vivir en las calles. ¿Qué dice aquí? Pues era O ser abandonado. Yo no pedí nacer y a pesar de tu indiferencia y de tus golpes, lo único que te pido es lo que sobra de tu amor. Ay, qué Ya feo. no quiero sobrevivir al mundo, es solo una cuestión de horror. Ayúdame, por favor. Ay, qué feo. Pero pues es como un... Estaría bueno que pusieran ahí platitos de comida para los gatos callejeros, ¿no? Sí. Digo, para los perritos callejeros. Pues es una forma de hacerles honor. La verdad no sabía que existía, pero sí se ve que ya lleva muchos años. Fue en 2008 cuando se inauguró, entonces, pues es algo, ya lleva 10 años, no sé. ya son un buen de años. Pues sí, la verdad es que es muy triste, pero pues al menos está esta forma de reconocerlos, ¿no? Como de, sí darles como la importancia que sí merecen. Ay, pero Estaba bueno, leyendo que, cuestiones muy complicadas. estaba leyendo que es algo muy triste pasa en México. Cuando el 12 de diciembre, cuando van a la villita, muchos pueblos, señoras, siempre van caminando a la villita y llevan sus perros, los siguen. Después ellos entran por una puerta y las personas entran por una puerta y después salen por otra y sus perros se quedan esperando en la puerta principal y ahí terminan abandonados. Llega la perrera al segundo, tercer día y se los lleva y son como criticados, ¿no? O sea, dice que de qué sirve que van a ver a las virgencitas y dejan abandonados a ellos. Claro. Sí, la verdad, sí. Tener una mascotita es una responsabilidad grande. Ojalá que todos lo tomen así. Hay un lugar, hay un país donde no hay perros callejeros. Estaba leyendo el otro día. Voy a buscar de nuevo. País donde no hay perros callejeros. Creo que es Holanda. Miren, por ejemplo, en Holanda no hay perros callejeros, pero pues estos tienen, yo creo, una cultura muy diferente, ¿no? O medidas de esterilización y de cuidados muy rigurosos, ¿no? Pues la verdad es que debe ser muy difícil. Se salen de su casa y se pierden. Pero rápido los encuentran, ¿no? Los agarra la policía y luego los vuelven. Sí, lo malo de esto, por ejemplo, aquí en México es que muchas veces, por ejemplo, a los niños les compran una mascotita, ¿no? Y después ya no la quieren. O cuando el perrito crece, por ejemplo, si es un perro, pues ya todos ponen como que ya no tienen espacio y esas cosas. Y es por eso que se van haciendo estas cuestiones del abandono y por eso hay tantos perritos en la calle. Pero pues ojalá que sí. Lo que pasa es que nosotros sabemos, pero no lo queremos ver. O sea, según nosotros como niños decimos, mami, yo quiero un perro, pero nosotros como papás ya nos damos cuenta de que ellos no tienen el sentimiento, la responsabilidad de que solamente se enamoran, como si creen que es un peluche, pero lo cuidan 1 o 2 semanas y después ya ni lo quieren llevar ni al baño. Sí, pues no. Aquí la mayoría de japoneses, ellos cuando se casan primero tienen su mascota para entrenar como ser padres. Aquí la mayoría de anglosajones tienen perros, la mayoría. Primero yo creo, se casan o viven juntos y adquieren una mascota o 2 mascotas y ya después tiene el baby y entrenan con los perros. Con el perrito. Sí. Ay, pero después ellos le hablan tampoco. Hay muchos que no se hacen responsables y los terminan dejando
Sí, también no son tan responsables como parecen. Pero hay muchos que sí, casi la mayoría, hay como, te podría decir un 90% que sí se queda con sus perros. Sí, la Bueno, verdad yo es que vivo sí. en la ciudad de Hoboken y vive mucho anglosajón ahí. Y yo veo como las mamás ahí con su barriga y van con el perro, ya con el baby van con el perro. Y yo digo, debe ser muy duro para el perro que primero él fue El consentido. ya lo destronaron. Y de repente ya no. Ay, sí deben sentir. Ay, pero pues sí, lo importante es que los cuiden bien, ¿no? Que les den una buena vida Ay, a los perritos. Vamos a los continuar. animales. Son muy debilitados los perros porque me enternecen mucho. Sí, son muy bonitos. Muy bien. Entonces, estábamos comentando de los organizadores gráficos. ¿Recuerdan lo que son y para qué sirven? Creo que sí lo comentamos la clase anterior. Ajá. Son diagramas o esquemas. Ahora sí que mediante recuadros o dibujos y palabras clave te dan información acerca de un tema. Cuando entonces te dice que cuando tienes mucha información la puedes organizar así, por ejemplo, ¿no? Esto está como en portugués. Maestro, todo esto va a quedar grabado porque como no tengo internet para mirarlo. Ah, sí, claro que sí. Yo les mando el video en cuanto se suba. Ah, ok. Muy bien. Entonces, déjenme buscar un buen ejemplo. Por ejemplo, esta es una como de química, ¿no? Y te dice biomoléculas. Ya te dice, son proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos. Te va desglosando la información. Si se dan cuenta, en una o dos palabras te da como definiciones de las cosas. Vamos a buscar otro porque este está muy técnico. Este no me gusta. Bueno, este está como mapa conceptual. Miren, o este, ¿no? Dice la materia está formada por átomos, formados por núcleo, corteza, contiene protones, neutrones, y alrededor de la corteza giran electrones. ¿Sí se fijan cómo van relacionando la información? Entonces, ¿cuál es el tema de este recuadro? De este organizador gráfico. Ay, creo que no sé. La materia. La materia, muy bien. Ese sería el tema del que me habla el organizador, ¿no? Y luego, estas palabritas que están aquí, que no están en recuadro, como estas, son conectores y sirven para unir las ideas o que se entienda de mejor manera lo que se está como expresando. Entonces dice, la materia está formada por, y este es un conector. Y ahora sí va con los conceptos, por átomos. Y luego dice que los átomos, a su vez, se forman de un núcleo. Y en el núcleo tiene protones y neutrones. Entonces te va como dando cada definición, ¿no? Te la va desglosando. Y si se fijan, es como muy concreto, no es un texto, o sea, en comparación de un texto, se puede como captar más fácilmente como la idea, o se puede ver la información de una manera muy sencilla cuando está de esta forma, porque pues ya te presenta como las definiciones o las palabras clave que tú necesitas saber acerca de un tema. Muy bien. Entonces, después de esto,
qué es un organizador gráfico y para qué me sirve. Para ordenar algún tipo de, como dijo ahí, la materia, Ajá. Como, De forma rápida. exactamente. como las partes del cuerpo, Ajá. las partes de una planta o de una célula. Exactamente. Entonces, me ayudan a organizar mi información. Ajá. Para verla de una manera más rápida o poder captarla de una manera más fácil. Muy bien. Y dice que ¿por qué creen que vamos a revisar cómo hacer organizadores gráficos en el módulo? Pues porque es una manera más sencilla de visualizar la información y a veces hasta de recordarla, ¿no? Si te acuerdas tal vez del esquema, puedes relacionar la información rápidamente. Muy bien. ¿Me ayudan a leer este parrafito, por favor? Información organizada, no dice. ¿Para qué lo usan? Cuando hemos revisado varias fuentes informativas y tenemos suficiente y variada información, organizar resulta de gran importancia, ya que en la medida en que tenemos un orden establecido, veremos con más claridad cuál de esta información es de utilidad para nuestro tema. Es conveniente que el cúmulo de fuentes informativas, así como la información que de estas se extraiga, se vaya clasificando por datos, clases o categorías, de tal forma que tengamos un orden más específico y sepamos con qué tipo de información contamos en cuanto a temas, subtema, datos, etc. Clasificar la información nos permite resumir determinadas relaciones y establecer categorías, organizar, clasificar y sintetizar la información es útil para Muy bien, entonces, tener a la mano de una forma sencilla de analizar. Hasta ahí veo. muy bien. Entonces, ¿qué nos dice toda esta parte del texto? Que cuando tenemos información hay que organizarla porque pues realmente de nada serviría como tener ahí el montón de texto o el montón de páginas si realmente no sé muy bien para qué me es útil lo que dicen, ¿no? Entonces dice que esto se puede hacer con organizadores gráficos para así establecer como lo más importante. Nos habla de resumir, determinar relaciones y establecer categorías. Muy bien. Entonces ahora sí, nos dice que organizar la información nos sirve para... ¿Me ayudan a leerla? ¿Me ayudan con el listado de aquí? ¿Lo leo? Sí, por favor. Tenerla a la mano de una forma sencilla y concreta. 2. Saber qué más sería necesario averiguar del tema en cuestión. 3. Darle una secuencia lógica para poder entenderla mejor. 4. Determinar qué información se va a incluir y cuál se va a omitir. 5. Presentar las interrelaciones entre las ideas. 6. Expresar en el futuro el contenido esencial. Muy bien. Entonces, organizar mi información me sirve para tenerla a la mano y verla rápidamente. Para saber si ocupo saber más cosas. Para que tenga un orden lógico, es decir, que vaya, por ejemplo, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, que lleve un orden, ¿no? Que se entienda. Que si empiezo hablando de algo, tenga una continuidad. Para ver qué información sí me es muy útil y cuál no me es tan útil.
para representar la interrelación entre las ideas, es decir, para saber cómo se relaciona tal vez esta parte del tema con esta otra, y para expresar en el título el contenido esencial, es decir, concretamente de qué voy a hablar, ¿no? Por ejemplo, ahorita decíamos con el otro ejemplo, habla de la materia, y la información que me da es esta, de qué está formada, cómo se reparte, cómo se desglosa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ok, y vemos aquí a un muñequito que trae en su mano. Síntesis, clasificación, organización. Entonces vemos que el muñequito trae información, ¿no? Trae una hojita con información. No. Muy bien, entonces dice, pues, ¿qué hago con ella, no? Y ya, dice, pues puedo ir por la organización, la clasificación, por la síntesis, y vemos aquí varios medios donde puede, tal vez es donde obtuvo la información. Muy bien. ¿Me ayudan a leer esta parte del texto? Vamos por párrafo y vamos revisando qué es lo que nos dicen. Primero este. Cuando se tiene la suficiente información, es importante destacar y representar las ideas principales de los diferentes textos y documentos que se analizaron para darle una información estructurada y organizada. Al siguiente, la información que se va recopilando, estamos en la posibilidad de tener otro filtro que nos permite depurar información y así tener solo aquella que es necesaria para solucionar la solución que se nos planteó, para lo cual es conveniente esquematizar a fin de tener disponible en diferentes formas las representaciones gráficas, esquemas, diagramas, mapas, permiten mostrar las relaciones entre las ideas principales y secundarias de información, no de forma simplificada y estructurada. Su empleo facilita una clara estructura visual de los datos, lo que permite captar de un solo golpe de vista la información esencial. Muy bien. Entonces, el primer párrafo nos dice, cuando tienes mucha información, tienes que destacar y representar las ideas principales. Entonces, destacar las ideas principales. Tengo mucha información, pero ocupo saber las ideas principales, porque ya analicé varias fuentes, pero quiero organizarla, ¿no? La voy a sintetizar. ¿Qué significa sintetizar? Es como resumir de una manera más fácil, ¿no? Ok, muy bien. De algo que de una información muy grande, la sintetizo, la hago pequeña, ¿no? La junto. Muy bien. Ok, ahora dice, la información que se va recopilando, bueno, el sintetizarla me hace ver como de ahí qué es lo más importante y qué tal vez no necesito. Nos habla de depurar información, es decir, tal vez después de ya todo lo que leí, de todo lo que analicé, ahora sí cuando lo sintetizo, me doy cuenta de que hay datos que tal vez no me interesan tanto o información que no me sirve de mucho, que no va en relación. Entonces la eliminamos, ¿no? Y nos dice, las representaciones gráficas permiten mostrar las relaciones entre las ideas principales y secundarias de forma simple y estructurada, ¿no? Y es lo que vemos, si se fijan, son recuadros de colorcitos, por ejemplo ¿no?
Es así como se haría un cuadro sinóptico, ¿no? Sí. Nos dice tema central, conector, conector. Después de esto va un subtema y otro subtema. Hay otro conector y hay otro conector. Y ahora sí, a partir de esos subtemas, puedo decir algo, ¿no? Algo muy breve. Si se fijan, este tipo de organizadores no lleva mucho texto. A lo mucho usa 3 palabras, o lo ideal es que nada más se use una, pero no llenarlo de información, no saturarlo, porque la idea es precisamente que se mantenga simple y yo puedo identificar fácilmente la información. Muy bien. Ok, ya vimos lo que es un organizador gráfico. Formas de representar gráficamente las ideas relevantes de un texto. Se usan para presentar datos, para describir, para desplegar la organización de un sistema, etcétera, ¿no? Todo esto a través de recuadros, palabras clave, conectores, hasta dibujos de vez en cuando, ¿no? Muy bien. Entonces, estos organizadores se llaman diferente dependiendo de cómo se hacen. Todos conservan la idea de que sea información muy resumida, pero se llaman de diferente manera de acuerdo a cómo están estructurados. Hay mapas mentales, mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Entonces, este, por ejemplo, es un mapa mental. ¿Qué características observan? ¿Qué tiene de especial o de diferente? Bueno, donde dice clientes, nuevas habitaciones, hay como digamos que son departamentos para rentar. Proveedores son como, digamos, son como vendedores. Distribuidores sería como los Sabritas, Coca-Cola. Competidores como, digamos, con los que juegan con los futbolistas, los beisbolistas, o cosas así. Y distribuidores, ¿no? Muy bien, entonces se habla como de una empresa, y si se fijan muy rápidamente, pudieron identificar que precisamente se trata de una empresa. De inmediato dijeron, no, pues los clientes, ¿no? Los proveedores, los que surten, los distribuidores, los competidores, porque hay otras empresas que hacen tal vez lo mismo. Lo que tienen de especial este tipo de organizadores gráficos es que tienen dibujos, tienen imágenes. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, vamos a revisar otro ejemplo. Este es otro ejemplo de mapa mental. Si se fijan, tiene algunas palabras y tiene puros dibujos, puras imágenes. De eso se trata, o esto es lo que hace diferente a los mapas mentales. Tienen como muchos colores o está muy visual, ¿no? Quiere transmitir como muy... esta imagen me gustó mucho, está muy llamativa. ¿Mapa mental? Sí. Es que acabo de ir al dentista y me hicieron un mapa dental. Por eso me quedé escuchando. Mira, tu ventanota, ¿viste? Aquí. ¿Ya la viste la ventana que sí? Sí. Para eso. Para eso. ¿Tienes idea cuánto me cobra? ¿Mande? ¿Tú tienes idea cuánto me cobra? No, ni idea. Me cobran $12,000. ¿En serio? Una abuela. ¿Tú crees? Están locos, ¿verdad? ¿No puede ser de verdad tan caro? ¿Cómo? No puede ser. Ay, pero pues todo sea por la salud. Me voy a México y me los arreglan. Muy bien. Sí, allá me cobran como 1,500. Ay, no, sí. Venga para acá. Para todo. Para el viaje, para pasear, para sus dientes. Y para los dientes también, y ya se pasa. Ay, no, qué caro, ¿verdad?
Eso es lo que cobran así. Ay, sí, me imagino. Ay, Privilegiados como el maestro que tienen papeles y pueden viajar a México para ir, les alcanza $12,000 para viajar, para sus dientes y para divertirse. sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer un mapa mental? ¿Qué nos dice este mapa mental del mapa mental? Valga la redundancia. Digo el maestro que es que del mapa dental, por eso Dental. les digo. Sí, sonó igual. Ok, vámonos primero por lo que está en color rojo. Bueno, primero en el tema central. ¿Qué nos dice? ¿Cómo hacer un mapa mental? Ajá, Ok, nos vamos a lo que está en rojo. Dice que tiene que ser con estilo. sí, ¿Qué más? énfasis, Divertido, bello. divertido, Ujú. gestión, Un mapa mental usa líneas, ajá, conexiones, dice gruesas, delgadas, usa palabras, imágenes. ¿Qué más? Usa una estructura clara, jerárquica. ¿Qué significa jerárquico? no sé, maestra. Jerárquico significa que dependiendo de la posición que ocupen o en orden de importancia, van unas cosas primero que las otras. Por ejemplo, en una jerarquía, digamos, de gobierno, hasta arriba se encuentra el presidente, después iría, Vicepresidente. ajá, vicepresidente, después iría tesorero, etcétera, ¿no? Muy bien. Ajá. De eso esa es una jerarquía, como de lo más importante a lo tal vez menos importante o un rango De lo menor más grande, de lo más grande a lo más a chiquito, lo más ¿no? chiquito. Exactamente. Y de eso se trata cuando haces la información, también una estructura. Tal vez no de lo más importante a lo menos importante, pero sí mantener como un orden Como de o los más grandes a los más chiquitos, ¿no? entendible, exactamente. Y Por dice ejemplo, que si tiene una tienda, tiene que poner los productos más chiquitos adelante y los más grandes atrás. precisamente de eso se trata también. Es una buena comparación. Muy bien. Dice que usa colores, imágenes, palabras, claves. Entonces, ¿qué distingue a un mapa mental? Ahora que ya lo vimos. ¿O cómo es un mapa mental? Como se escucha entrecortado, maestra, ¿qué digo? Ay, perdón, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Ok. ¿Qué caracteriza a un mapa mental? Todo está como relacionado, ¿no? Ujú, Dice la población. muy La bien. población. ¿Qué más? Que es muy visual, ¿no? Usa muchos colores, usa dibujos, palabras Muy clave. colorido, sí, muchos dibujos, palabras claves. Exactamente. Entonces, en cuanto les digan mapa mental, ustedes ya saben que lleva dibujos. Sí. Eso es lo que lo distingue. Palabras claves y los colores. Muy bien. Este fue el mapa mental. Y también están los mapas conceptuales. A ver, permítanme poquito. Esta encuesta. Ok. Entonces, ya vimos lo que es un mapa mental, ¿no? Quiero que también veamos lo que es un mapa conceptual, que es de hecho los que ya hemos estado analizando. El mapa conceptual es como el de la materia, en recuadro, con las líneas. Esto es un mapa conceptual. Este no lleva dibujos. Tal vez sí colores, sí palabras clave, conectores, pero no dibujos. Y se organizan de esta manera. Si se fijan, van encerrándose como en rectángulos y se van uniendo, va desglosando la información. Y por último está el cuadro sinóptico, que se ve así.
Tengo mi idea general y tengo mis ideas principales, las complementarias y tengo detalles, ¿no? Entonces también es otra manera de desglosar la información. Este es un ejemplo, miren. Tipos de lectura. A ver, déjenme abrirlo acá. Nos dice tipos de lectura, que ese sería como el tema, ¿no? Y luego nos dice en diagonal, rápida, reflexiva y expresiva. Y ya me da información respecto a cada tipo de lectura. Esta es otra manera de organizar la información y es un cuadro sinóptico. Entonces, cuadro sinóptico, llaves. Mapa conceptual, recuadros. Mapa mental, dibujos. ¿Cuál se les hace más, como más útil o más atractivo? Pues el mapa mental, solo de pensar es que tiene dibujo. Sí. Muy bien. Entonces nos dice, los mapas mentales son una herramienta efectiva para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. A esto se refiere a que precisamente vas asociando, vas haciendo idea de lo que está hablándote por luego ver el dibujo o las palabras, ¿no? Muy bien. Dice que es una técnica que permite organizar la información fácilmente, que ya dijimos que para eso son los organizadores gráficos, y también es algo creativo que llame la atención para que la puedas recordar y asimilar. Ok. Dice, ¿para qué hacer un mapa mental? ¿Me ayudan con este cuadrito? Para organizar un tema, para integrar los conocimientos previos y los nuevos, para tomar apuntes, para ubicar nuevas ideas en una estructura, para lograr un aprendizaje más profundo o preciso, para repasar y prepararse para examen, para comunicar ideas complejas. Muy bien. Entonces ya vimos para qué nos sirve un mapa mental, ¿no? ¿Consideran que es una buena herramienta? Sí, maestra, muy bueno. Ves la información como muy fácil, ¿no? Ajá. Ok, esto es muy importante. Dice, recuerda que los mapas mentales tienen la idea principal en el centro del mapa. En el centro siempre va a ir el tema. Usan colores. Es información breve. Recuerden que solo se pueden usar como unas pocas palabras y no definiciones completas. ¿Qué más? Pueden ser muy amplios, se refiere a que se pueden extender mucho, por ejemplo, en una hoja, y son vistosos, son llamativos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, de tarea, de sus temas de investigación, van a hacer un mapa mental. Tarea, hacer mapa mental. Muy bien. Así muy breve, si quieren, con unas cuantas líneas recuadros como este, ¿no? Que tiene como 1, 2, 3, 4, 5. Ya se llevan por ahí algunos ejemplos. Igual les voy a subir el video para que los recuerden también. Sí, maestra. Muy bien. Y ya lo revisamos la siguiente clase. Esta es la última actividad del módulo, de la unidad, perdón, antes de la evaluación. Entonces, vamos a ver ahorita hasta dónde. ¿Perdón? ¿Nos va a dar un examen? Ah, sí, pero todavía no. Okay. Muy bien. Vamos a hacer esta última actividad ya para terminar. Nos dice, ¿y las personas me ayudan a leer estos 2 rengloncitos de aquí? Además de la consulta a las fuentes de información impresas, electrónicas y audiovisuales, queda por revisar una fuente de información muy importante. Las personas leen sus revistas Ventanas al poder, el poder de la información, el artículo sobre la gramática, en la sección Cómo conocer otros mundos, al conducir
continúa esta actividad? ¿Cuál es la propuesta de la persona entrevistada? ¿Por qué lo propone? Ok, ahorita ya no alcanzamos a leer este porque sí es un poquito largo el artículo, pero pues, considerando esto, dice que es muy importante también consultar a las personas. Dice que no solo vayamos a internet, que no solo vayamos a libros, también es importante que preguntemos a personas sobre los temas, ¿no? Sí, Muy bien. Y ahora nos dice, observa los resultados de la siguiente encuesta. Al 2005, el grado promedio de escolaridad de los hombres es un poco más alto que el de las mujeres. Ok, dice que en el 2005 los hombres tenían un grado de escolaridad más alto, ok, sí, en México, ¿no? Esos son datos viejísimos, si se dan cuenta. Ok, sí, de 2005 metros. sí. ¿Quién sabe cómo esté ahorita las estadísticas? No se sabe. Miren, en la siguiente gráfica te presentamos el grado promedio de escolaridad de cada una de las entidades de México. Sí, Y nos da por cada estado. La unidad es muy viejita porque todavía dice Distrito Federal y ya es CDMX. Bueno, nos dice promedio de escolaridad en la población mexicana. Ok, sí, maestra. si se dan cuenta, quien tiene mejores datos es Distrito Federal, luego Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur y hasta abajo está Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Ok, nos va dando los datos, ¿no? Si se fijan, Sí, es muy útil que esté la gráfica porque puedes como identificar la información muy fácilmente, ¿no? Desde el que sí. tiene mayor grado o mayor promedio, después menor. Muy bien, Ujú. muy bien. Dice, ¿cuál es el estado de la República con mayor escolaridad y cuál el menor? ¿Cuál es el de mayor grado de escolaridad? El Distrito Federal. Ujú. ¿Y el menor? El último es Chiapas y Chiapas. Oaxaca. Muy bien. ¿Cómo creen que se obtuvo la información de la encuesta? Por medio de ¿cómo se dice? De encuestas. Ujú. Pues ahora sí que ajá. De información, ¿no? Buscaron información para ver cómo estaban cada estado. Exactamente. Le preguntan a las personas, ¿no? Esta información Ajá. solo pueden preguntársela a las personas. O se pueden notar en el census también. No, sí, no, ¿verdad? ¿Verdad? No. Sí, yo me acuerdo que luego cuando hacen el census te van a cantar cuántos Oh, años sí, sí, tiene, a qué grado estudiaron sus hijos y eso. precisamente. Ajá, para eso se hacen. De hecho, muy bien. Entonces, si se fijan también, este tipo de información solo se puede obtener preguntándole a las otras personas. No es como si un día digan, no, pues sí, como que Michoacán tiene un grado de escolaridad no muy bueno, ¿no? Por ejemplo, pues estos datos son a partir de investigaciones muy largas que le hacen así a cierta o a una muestra de personas, ¿no? Así representativa. Y es así como sacan esta información, pero pues sí es a partir de las otras personas. Muy Sí, bien. maestro. ¿Me ayudan a leer lo que es una entrevista? Ya voy, maestro. Listo. ¿Me ayudan con el cuadrito? Dice, entrevista sirve para recabar información de la persona que está en esa situación, así como para preguntar a una persona que sea especialista en el tema sobre lo que quieres aprender. Ujú. Encuesta es un conjunto de preguntas que se concentran o registran en un instrumento. Puede ser una cuestión de preguntas abiertas o cerradas. Se prepara previamente y se aplica a un grupo significativo de personas con las características requeridas: mujeres, jóvenes, casados o solteros, determinadas edad, con ciertas habilidades, etcétera. La información que se recaba te permite averiguar sobre el tema de tu interés. Muy bien. Entonces, la entrevista es usualmente para saber algo específico de alguien o de alguien que sabe algo.
Entonces, esto dice que puede ser útil preguntarle a un especialista en el tema, por ejemplo, y pues estas son como preguntas muy específicas, ¿no? Preparas una entrevista para alguien en particular y la encuesta son como preguntas que sí pueden hacérsele a muchas personas y dice que pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser de sí o no, o de mucho poquito, etcétera, ¿no? Como que te dan nada más unas opciones o si puedes responder abiertamente la pregunta, ¿no? Y dice que se aplica a un grupo significativo de personas con ciertas características y esto te permite saber cosas de esas personas, pero en general. Por ejemplo, si yo hiciera una encuesta para saber cuántas personas en mi ciudad están casadas, por ejemplo, si yo hiciera una encuesta a mujeres, tendría que preguntar, ¿no? Si su situación civil, ¿no? Por ejemplo. Y ahí podría decir, no, pues en mi ciudad, de una muestra de 100 mujeres de esta edad, con estas características, el 50% está casada y el otro 50% no. Por lo tanto, concluyo que la. Entonces, sí, es muy útil realizar encuestas. Esto, si se ponen a pensar, lo hacen mucho las empresas, como para saber sobre ti y sobre tendencias a cosas que te gustaría consumir. ¿Alguna vez les ha tocado hacer una encuesta? No, bueno, a mí no. ¿O les ha tocado contestar alguna encuesta? ¿Ninguna? Solo contestar la primera. Muy bien. Ok, nos dice que leamos otro artículo, pero ya no alcanzamos porque sí está largo. Pero lo leemos la siguiente. Vamos a ver esto mejor. ¿Me ayudan con el recuadro de acércate a la escritura? Para realizar una entrevista deberás antes preparar las preguntas sobre el tema, hacer cita con el entrevistado, durante generar entre el entrevistado y tú un ambiente de confianza, favorecer un diálogo con él, observar al entrevistado y estar al pendiente de que se sienta en confianza de contestar y quizá hasta de preguntar después pasar en limpio la entrevista realizada. Muy bien, entonces nos habla de los pasos para hacer una entrevista. Quedamos que la entrevista sí es como para alguien en específico y no como para el público en general o un grupo que me interese, sino para alguien de quien yo quiero saber algo. Entonces dice que hay que preparar las preguntas, ¿no? Que sean adecuadas. Hay que hacer una cita con el entrevistado, no solo puedo llegar y decirle, oiga, lo voy a entrevistar. Durante, hay que generar un ambiente de confianza, que se sienta pues cómodo para responderte y estar al pendiente de que esté en confianza de contestar y también de hacer preguntas, nos dice. Y finalmente, pues ya tienes la info, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Encuesta, las gráficas. Ok, esto lo vamos a continuar la siguiente para preparar un buen material para analizar una entrevista y para ya leer los artículos. Solo quería como que ya quedara la idea de que era una entrevista y que era una encuesta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, la siguiente clase terminamos de ver el tema de la entrevista y de la encuesta y vamos a hacer un repaso de todos los temas de la unidad para ahora sí realizar la evaluación para que no vayan a faltar. Está bien, maestra. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Les gustó la clase? ¿Qué se llevan de hoy? ¿Qué aprendieron? Muchísimo.
los temas contextuales, mentales. Ujú. Pues bueno, mis compañeros ya están en esa cosa. Ujú. Y mis otros compañeros no vinieron. Ay, ojalá que asistan así. Muy bien. ¿No tienen ningún otro comentario? ¿Todo bien? No, maestra, pues voy a hacer mi gráfica, ya ves, está bien. Muy bien. Sí, claro que sí, por ahí sí pueden. Mi gráfica, no, mi mapa mental. El mapa mental. Sí, sí, sí. Muy bien. Por ahí me lo mandan. Voy a agregarlos de nuevo. Igual les dejo mi Facebook nuevo porque pasó algo malo. Pero ya, este es mi nuevo Facebook. Si no, en Amigos en Común con Juan. Ahora ZH. Ajá. Si no, en Amigos en Común con Juan voy a tratar de buscarlos por ahí de nuevo para volver a hacer el grupo y ahí compartirles el contenido. Sí, maestra. Maestra, dice maestra que ahorita lo va a hacer. Ah, súper bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces el siguiente sábado. Sí, maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, maestra. Sí, adiós. Gracias. Que tengan una buena semana. Usted, maestra. Nos vemos. Sí, adiós.